En este vídeo comenzamos la primera parte de nuestra unidad 5. Vamos a hablar sobre el lenguaje algebraico, qué es y para qué sirve. El álgebra es una rama de las matemáticas. Esta asignatura, que ya llevas muchos años estudiando, se divide en distintos campos: aritmética, álgebra, geometría, probabilidad, estadística, y encontrarás muchos más en el futuro. Todo lo que hemos hecho hasta ahora en el curso es aritmética. Hemos repasado cómo se opera con número negativo, hemos repasado cómo se hacen operaciones con números decimales, con fracciones, operaciones combinadas, potencias, raíces, operaciones siempre con números. El siguiente paso es entrar en el álgebra. Una idea para que entiendas lo importante que es: el aritmética es a la matemática lo mismo que la ortografía es a un escritor. Si alguien quiere dedicarse a escribir una novela, necesita tener una buena ortografía, no puede tener faltas de ortografía. Pero que escribas sin faltas de ortografía no significa que puedas escribir bien, no significa que vayas a ser realmente un escritor. Cualquier matemático necesita aritmética, necesita hacer cuentas con números, pero eso no lo convierte realmente en un matemático. Esa capacidad de abstracción, esa generalización que permite la matemática, requiere de otra rama distinta. Y en este caso, el principio de ese camino es el álgebra. Es realmente importante. ¿Cuál es la gran diferencia entre aritmética y álgebra? Cuando hacemos álgebra, vamos a utilizar no solo números, vamos a utilizar también letras. Esas letras van a ocupar el lugar que tendría un número, por distintas razones, ¿vale? Van a representar números que por ahora son desconocidos o que no queremos concretar. Veamos ejemplos, que es mucho más fácil que tanta filosofía. Cosas que ya has visto que pueden considerarse álgebra, fórmulas. Cuando nosotros escribimos estas letras, A es igual a pi por r al cuadrado, casi todos deberíamos recordar que es la fórmula para calcular el área de un círculo. Para hallar el área de un círculo, multiplicamos el número pi por el valor del radio de ese círculo elevado al cuadrado. Para hallar el área de un rectángulo, multiplicamos la medida de su base por la medida de su altura. Estas letras en nuestra fórmula representan números desconocidos, porque en este caso en concreto no sé qué rectángulo concreto tengo del que voy a hallar el área. Esa fórmula sirve para cualquier rectángulo, generaliza, nos habla de cualquier rectángulo. Cuando hablamos, por ejemplo, de propiedades numéricas, también en aritmética, cuando nos enseñaron la propiedad conmutativa de la suma, y quizás la escribieran así, nos dicen que el orden en el que sumamos dos números no altera el resultado final. Es decir, si yo sumo 2 más 3, voy a tener la misma cantidad que si sumo 3 más 2. Porque esto con letras, que parece inicialmente más complicado, es mejor que este ejemplo numérico que parece que clarifica. Si yo me quedara solo con esto, lo que aquí pone es que si sumo 2 más 3 es lo mismo que si obtengo 3 más 2. Que si sumo 3 más 2, perdonad. Pero no me dice nada del resto de números. Cuando trabajo con letras, como lo tenéis aquí arriba, significa que cualesquiera dos números que me den los puedo sumar en el orden que yo quiera, que voy a obtener el mismo resultado. Observo que cuando he leído esto y lo convierto en una frase, estoy cambiando de lenguaje. El lenguaje algebraico, que es un idioma, nos permite codificar, pasar de una frase de lenguaje ordinario a una expresión muy reducida. Esto de aquí se traduce como: si sumo dos números A más B, obtendré el mismo resultado que si sumo esos números en orden contrario, B más A. Esa es una frase muy larga que yo puedo simplificar y codificar de esta forma. Vamos a ver algunos ejemplos concretos de esta codificación. Como cualquier cosa que empieces nueva, tienes que empezar con cosas muy simples, que quizás sean un poco aburridas, pero son necesarias para poder establecer unos cimientos sólidos para poder construir tu conocimiento algebraico. Así que vamos a ir despacito. Vamos a hablar de un número desconocido, ¿vale? Puede ser cualquier número, y nos dicen que lo representamos con la letra n, ¿vale? N va a representar un número que no conozco, y en función de esta n tengo que expresar otros números. El primer número que nos dan es
el doble de esa cantidad n. Y álgebra, esta parte de las matemáticas, me va a obligar a pensar qué significa el doble de algo, ¿vale? ¿Cómo se calcula el doble de una cantidad? Si me voy a un ejemplo concreto y me dicen calcula el doble de 7, pues yo podría decir que es 14. Calcula el doble de 10, yo podría decir que es 20. Ahora necesito pensar qué estoy haciendo realmente para calcular esos números. Y la respuesta, en este caso no es muy complicada, estoy multiplicando por 2. Para calcular el doble de algo multiplico por 2. El doble de es 2 por. Si la cantidad de la que ahora quiero calcular el doble es n, pues tendré que hacer 2 por n. Normalmente no vas a haber escrito ese puntito, esa multiplicación. Simplemente vas a haber puesto de manera seguida, de manera continua, el 2 y la n. Cuando una letra y un número están seguidas sin ningún signo en medio, significa que se están multiplicando. Es una forma de todavía más simplificar este lenguaje. Nos dicen ahora el triple de ese número. Y de nuevo lo que tendría que pensar es qué operación se hace para calcular el triple de algo. Para calcular el triple de algo simplemente lo tengo que multiplicar por 3. Pues si ahora el triple lo quiero calcular de n, será 3 por n. Y ya no voy a poner el por, porque ya sé que cuando está junto el número y la letra se están multiplicando. Más ejemplos. ¿Cómo se calcularía la mitad de algo? Pues si me dicen 10, la mitad de 10 sería 5. Si me dicen 7, la mitad de 7 sería, esta es un poco más complicado, no es un número decimal, 3,5. ¿Cuál es la operación que se hace para calcularlos? Lo que estamos haciendo es dividiendo entre 2. Pues si el número que ahora queremos calcular la mitad es n, n lo vamos a dividir entre 2. En álgebra, cuando queremos una división, no la vamos a representar con los dos puntitos. La vamos a poner en forma de fracción, ¿vale? Siempre que representemos una división, vamos a poner partido. Entonces, la mitad de algo será dividido entre 2. En este caso, como es la mitad del número n, pues n lo dividiré entre 2. Seguimos. La tercera parte de un número. ¿Qué hago cuando calculo la tercera parte de algo? Pues lo estoy dividiendo entre 3. Como hemos dicho que se va a poner en forma de fracción todas las divisiones, partido 3. ¿De quién me piden que calcule una tercera parte? Del número n. Pues n estará dividido entre 3. Continuamos. Algo muy similar. Una cuarta parte de. ¿Qué operación se hace para calcular la cuarta parte? Dividir entre 4. Por lo tanto, el número n tendré que dividirlo entre 4. Algo un poco más complicado. El siguiente de un número. De nuevo aquí, con ejemplos concretos, el siguiente de 7 es 8. El siguiente de 10 es 11. Es muy fácil de calcular. Pero ¿qué cuenta estoy haciendo? ¿Qué operación tengo que realizar sobre 7 para obtener 8? La respuesta es sumar 1. ¿Es siempre igual? Para conseguir el siguiente sumamos 1. La respuesta es que sí. Por lo tanto, el siguiente A se calcula sumando 1. Como en este caso es el siguiente de n, pues a n le sumaré 1. Más ejemplos. Un número 3 unidades mayor que esta n que me están dando. Pues para hacer algo 3 unidades mayor, lo único que tenéis que hacer es sumar 3. Pues n más 3. En el siguiente ejemplo me piden calcular algo menor. El número que me han dado, ahora quiero uno que sea 5 unidades más pequeño. ¿Cómo hago un número más pequeño? ¿Cómo le quito 5? Con la resta. Pues en este caso será n menos 5. Vamos con los últimos 4 ejemplos de este ejercicio que son un poquito más complejos. Observa que ahora van a aparecer 2 operaciones. Me van a hablar del doble de algo y del cuadrado de algo. El doble del cuadrado de ese número. Aquí tienes que ver bien qué va primero. Lo primero que me están diciendo es que quiero calcular el doble de algo, por lo tanto tendré que poner 2 por. Ahora, ¿de quién quiero calcular el doble? ¿Del cuadrado de un número? Del cuadrado de n. ¿Qué significa elevar al cuadrado? Elevar a 2. Por lo tanto, esto será el doble de Sn al cuadrado. En este caso podéis quitar el paréntesis porque no cambia el valor. Nosotros ya sabemos que las potencias se hacen antes que las multiplicaciones y por lo tanto sería 2n al cuadrado. Mirad el segundo ejemplo.
Ahora me dicen el cuadrado del doble. Me han cambiado el orden. Quiero calcular, y hay que empezar a pensar por lo primero que me aparece, quiero calcular el cuadrado de alguien. Calcular el cuadrado significa elevar a 2. Ahora, ¿de quién quiero calcular el cuadrado? Del doble de un número. Entonces tendré que elevar a 2 eso de lo que quiero calcular el cuadrado, es decir, el doble de un número. El doble de un número dijimos que era 2n. Aquí sí que necesito mantener el paréntesis porque si no, si lo quitara, solo estaría elevando al cuadrado la n y eso no es el resultado. Cuando digo 2n elevado al cuadrado estoy elevando tanto el 2 como la n. 2 al cuadrado es 4 y n al cuadrado se quedaría como n cuadrado. No es lo mismo que el ejemplo de arriba, ojo con eso. Vamos más ejemplos a ver si lo vamos entendiendo un poco mejor. La mitad del siguiente. De nuevo tengo dos cosas. Empieza por el inicio de la frase, la mitad de. ¿Cómo se calcula la mitad de? Dividiendo entre 2. Ahora, ¿qué tengo que dividir a 2? Entre 2, el siguiente de un número. Pues entonces, dividiré entre 2 el siguiente del número, que era n más 1. Un último ejemplo, de estos más complicados. La raíz cuadrada es la primera operación del triple de un número. De nuevo, pienso, ¿qué es la raíz cuadrada de algo? Pues tengo que colocar ese número dentro del símbolo de la raíz cuadrada. Ahora, ¿de quién voy a calcular esa raíz cuadrada? Del triple de un número. O sea que dentro de la raíz pongo el triple del número. En este caso, el triple de un número multiplicar por 3. ¿Vale? Pues ya hemos visto algunos ejemplos. Vamos a intentar combinarlo en algo que tenga un poquito más de utilidad. Vamos a empezar a codificar información. Hemos dicho que el uso de estas letras nos va a permitir resolver problemas de la vida real, problemas en los que tenemos una cantidad que no conocemos, que cumple ciertas características y tenemos que hallarla. Entonces vamos a traducir una frase de lenguaje corriente, lenguaje ordinario, a lenguaje algebraico. Y ese es un gran objetivo de esta unidad. Entonces vamos poquito a poco. Este primer ejercicio tiene como algunas ayudas y son cosas que ya hemos visto en el anterior. Entonces, de nuevo tenemos n, es un número natural, y queremos codificar estas tres frases de lenguaje ordinario. ¿Quién sería el siguiente a n? Eso vimos que el siguiente de un número se calcula sumándole 1. ¿Quién sería el doble de n? El doble de un número se calcula multiplicando por 2. La última frase, la que es un poco más larga y por lo tanto puede resultar más complicado. La suma de, ¿vale? Me van a pedir que sume. ¿Qué cosas me dicen que sume? El número, su siguiente y su doble. Voy a sumar tres cosas. Entonces, voy sumando el número n, le sumo, ese símbolo lo conocemos, el siguiente que hemos dicho que es n más 1 y a eso le sumo el doble que hemos dicho que es 2 por n. En este caso el paréntesis no va a cambiar el resultado porque tenemos un signo más delante, con lo cual si quieres puedes escribir n más 1 más 2n. Esa sería la suma de esos tres números, el número natural inicial, su siguiente y el doble. Vamos a ir un paso más. La suma de un número, su siguiente y su doble es igual a 21. Me podrían pedir, calcula ese número y sería entonces resolver una ecuación. Pero voy despacio, no llegamos hasta ahí. Vamos a intentar simplemente codificar esa frase. La primera parte de esa frase ya la tienes del apartado A, ¿vale? La suma de un número, su siguiente y su doble. Eso lo copiamos porque ya sabemos que es el número más el siguiente de ese número más el doble de ese número. Ahora me dicen, ¿es igual a? Pues hay un signo en matemáticas para poner que dos cosas son iguales. Y ahora, ¿a quién es igual? ¿Qué tengo que poner como resultado? Me dicen que es 21. Cuando lleguemos al final del tema, con estas pistas sabrás calcular exactamente quién es el número que estábamos buscando. Para ver si realmente lo has entendido, necesitas hacer un ejercicio similar. Este es el ejercicio 7 de la página 174 de tu libro. Para ahora el vídeo, cópialo y resuélvelo. Y aquí queda un montón de ejercicios, pero estos son para clase. Así que nos vemos el próximo día en clase.